matemática y teoría de conjuntos, voy a preparar unas diapositivas para hacer un repaso general de todo el material, tratando de dar explicaciones breves y aclaraciones sobre cada punto en cuestión. La teoría de conjuntos es una teoría matemática que estudia al conjunto y su definición es la esencia del conjunto. La definición correcta del conjunto es el punto de partida de la existencia de un conjunto. Un conjunto mal definido es considerado un no conjunto. No es un conjunto cuando está mal definido. Entonces, la esencia del conjunto es la definición de sí mismo. Y el objeto de estudio aquí es el conjunto, los conjuntos, y la forma de definir conjuntos es lo que vamos a aprender. La definición de un conjunto: colección de cualquier tipo de objetos considerada como un todo, una multiplicidad vista como unidad, entidad completa bien determinada. Existen varios conceptos y varias formas de definir un conjunto. Lo que sí tenemos que entender es que la condición tiene que ser clara para la definición de un conjunto. La condición de definición determina cuáles van a ser los elementos de ese conjunto. Entonces, esa es la esencia, la regla clara para definir si el elemento va a estar dentro del conjunto o va a estar fuera, si nosotros vamos a integrar ese conjunto o si vamos a estar fuera. Por ejemplo, si defino los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, es claro, los que estudian en la Facultad de Filosofía estamos dentro del conjunto. Los que estudian en la Universidad Católica están fuera. Los que estudian en cualquier otra universidad están afuera. Entonces, la regla que define a que el elemento pertenezca o no al conjunto es toda su esencia. La notación de conjuntos significa su representación, porque por más que los conjuntos tengan nombres, vamos a utilizar símbolos para representarlos, para evitar que sea muy largo la escritura de los nombres en los ejercicios. Entonces, símbolos para representar. Los nombres son letras mayúsculas. El nombre del conjunto va a ser simbolizado por letras mayúsculas. Cualquier letra mayúscula que a ustedes les parezca y les sea más fácil simbolizar. Y los elementos van a ser representados por letras minúsculas. Entonces, si yo veo una letra mayúscula, ya entiendo que está tratando de un conjunto. Y si veo una letra minúscula, ya tengo que entender que es un elemento. Eso es muy importante guardar. Una vez definidos los conjuntos, vamos a pasar a representarlos. Tenemos tres formas de representación: extensionalmente o por enumeración, por gráficos o diagrama de Venn, e intencional o comprensivamente. En las siguientes diapositivas vamos a pasar a explicar cada una de las formas de representación. La primera manera de representación de conjuntos es extensionalmente o por enumeración, respetando las reglas ya definidas anteriormente, que el nombre del conjunto va a ser simbolizado por una letra mayúscula y los elementos van a ir entre llaves, separados por comas. Entonces enumeramos. El ejemplo A dice José, Salón 114, Universidad Nacional. Cierra las llaves. Tenemos el conjunto A definido. El segundo conjunto, el conjunto B, es el conjunto de los días de la semana. Enumeramos todos: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, entre llaves y separados por comas cada uno de los elementos. Pasamos a la parte numérica. Cuando tenemos un conjunto
infinito, ¿ya? No vamos a poder enumerar todos porque es infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Enumeramos una secuencia clara que indique cuál es la regla de ese conjunto. Indicamos una secuencia, repetimos esa secuencia hasta que sea comprensible por cualquier persona que venga a leer ese conjunto. ¿Qué dice? El conjunto C igual llaves 1, 3, 5 y 3 puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos significan que nuestro conjunto continúa, sigue hasta el infinito. Entonces, ¿y cuál es la secuencia? 1, 3, 5, 7, 9, ¿ya? Entonces, esa es una secuencia de conjuntos conocidos, ¿ya? Es de los números impares, ya es un conjunto de números impares. Entonces coloco 3 elementos, la coma y 3 puntos. Cualquier persona que lea ya entenderá que esa secuencia continúa hasta el infinito y que es un conjunto de los números impares. El ejemplo D, la misma cosa, la letra mayúscula D, signo igual, se abre llaves y enumera los primeros elementos, 2, 4, 6, 8, coma, 3 puntos, coma, 100. Ahí lo que definió fue el límite inicial y el límite final. Ese número 100 es el último elemento, pero hay una secuencia ahí de números pares que va, ¿verdad? 2, 4, 6, 8. Los 3 puntos, los puntos suspensivos, indican que todos los números pares que están entre el 8 y el 100 también hacen parte del conjunto. Eso está claramente definido para evitar escribir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Entonces utilizo un recurso que es los puntos suspensivos, que indican que la secuencia continúa. Entonces coloco 4 elementos, 2, 4, 6, 8, coma, los puntos suspensivos que representan a todos los elementos que están entre el 8 y el 100, y el último número de mi conjunto, que es 100. Ahí para, ahí termina. Este conjunto significa números pares, ¿ya? De 2 hasta el 100, ¿ya? Mayor o igual a 100, o sea, mayor o igual a 2 y menor o igual a 100. Ese conjunto es lo que representa nuestro ejemplo. La segunda forma es por el diagrama de Venn. De la misma forma también las letras mayúsculas representan el nombre del conjunto y el círculo encierra a todos los elementos de ese conjunto. Todos los elementos tienen que estar dentro de ese círculo para que pertenezca a ese conjunto. El elemento que está fuera ya no pertenece. Ese es el ejemplo que nos da. También podemos utilizar los recursos. Cuando es numérico también podemos utilizar los puntos suspensivos. También podemos utilizar intervalos, ¿verdad?, en el diagrama de Venn. La tercera forma, intencional o comprensivamente, es emitiendo un concepto para definir cuál es el elemento que hace parte de ese conjunto. Esa es la forma comprensiva o intencional. Existen ya conjuntos conocidos por nosotros, por ejemplo, las vocales, los números naturales. Entonces, la forma comprensiva de emitir es
especificando esa regla que identifica ese conjunto. La regla tiene que ser clara. Seguimos insistiendo en que la regla tiene que ser clara para identificar si el elemento hace parte o no de ese conjunto. El primer ejemplo que tenemos dice: el conjunto D es igual a 2, 4, 6, 8, 3 puntos y 100. Eso es por enumeración. Para representar comprensivamente o intencionalmente, decimos x tal que x es un número entero, positivo, par, menor o igual a 100. ¿Por qué tantas definiciones? Números enteros porque van del 0 hasta el infinito. ¿Ya? Par, para definir que es 2, 4, 6, 8 hasta el 100. Positivo, para excluir al 0, porque el 0 no tiene signo, entonces está excluido de este. Si nosotros decimos par solamente, va a entrar el 0, va a ser 0, 2, 4, 6, 8, porque el 0 es considerado un número par. Entonces, vamos dándola para las limitaciones. ¿Verdad? Positivo, entonces, a partir de que diga positivo ya es 2, 4, 6, 8. Par, menor o igual a 100. Menor o igual a 100, hasta el número 100. Ese es el conjunto. Así especificamos comprensivamente ese conjunto. El ejemplo E dice: x tal que x es vocal. Las vocales es un conjunto que conocemos todos. Cuando ahí dice el ejemplo F, dice x tal que x es un número natural y x es menor o igual a 10. Los números naturales son de 0 hasta el infinito. Y dice menor que 10. Entonces nuestro conjunto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menor que 10 excluye al 10. ¿Ya? A, I, O, U por enumeración. El conjunto de las vocales es comprensivamente x tal que x es vocal. 1, 3, 5, 7, 9, 11 hasta el infinito es por enumeración. Y definimos comprensivamente conjunto de los números impares positivos. Esa es una forma de definir ese conjunto. Relación de pertenencia. Un elemento puede o no ser miembro de un conjunto. Si un elemento es miembro del conjunto, decimos que el elemento pertenece al conjunto. Y si no lo es, decimos que no pertenece. Simbolizamos de la siguiente manera: en letras minúsculas decimos x pertenece a, donde el símbolo E es indicador de pertenencia, y el E cortado es no pertenece. Siempre el elemento tiene que ir representado por letra minúscula y el conjunto por letra mayúscula. La relación de pertenencia solamente se aplica para comparar elemento con conjunto, para ver si el elemento pertenece o no al conjunto. El conjunto vacío. El conjunto vacío o conjunto nulo es un conjunto que no posee elementos. Su existencia es muy importante, la utilidad que tiene para resolución de problemas. Es imprescindible que conozcamos el conjunto vacío. Cuando definimos un conjunto, nosotros habíamos acordado en describir una regla o una condición
que el elemento tiene que cumplir para hacer parte o no de ese conjunto. Entonces, todo eso está basado en lo que conocemos del mundo, lo que conocemos y lo que estudiamos hasta hoy. Entonces, no puede ser diferente de todo el conocimiento general que nosotros aplicamos también en la teoría del conjunto. Entonces, al definir una regla y basándonos en lo que conocemos, podemos definir si el conjunto tiene elementos o no tiene elementos. Por ejemplo, el conjunto de todos los hombres de 3 metros de altura. Entonces, por lo que conocemos del mundo, sabemos que no existen hombres que tengan 3 metros de altura. Entonces, llegamos a la conclusión que es un conjunto vacío. En ese sentido, es la definición del conjunto vacío y su representación de varias formas, que también se representa de las 3 maneras. El símbolo que representa el conjunto vacío es el 0 cortado o las llaves sin ningún elemento adentro. El conjunto universo siguiendo el mismo raciocinio del conjunto vacío, es lo opuesto al conjunto vacío. El universo es el conjunto que engloba a todos los elementos que pudieran existir, están dentro del conjunto universo. Universo le decimos porque engloba a todo lo que estamos tratando en el momento. Es un universo de referencia, un universo local. Definimos nosotros un universo basado en lo que estamos tratando en el momento. Una definición que englobe a todo lo que nos interesa en ese momento, a todos los elementos que estamos tratando en ese momento. No tampoco definir siempre un universo extremo, un universo total, que va a llegar a ser muchas veces innecesario. Entonces, definimos un universo que se llama un universo local, un marco de referencia. Solamente eso es el universo. Por ejemplo, si voy a hablar de los alumnos de la carrera de matemáticas, mi universo puede ser los estudiantes de la Facultad de Filosofía. Ya es suficiente, ya es un universo suficiente. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Filosofía está la carrera de matemáticas y ya engloba a lo que a mí me interesa en ese momento. Ese es el universo de referencia. No necesitamos definir todos los estudiantes del mundo para poder definir los estudiantes de la carrera de matemáticas y de filosofía. Definimos un universo referente que categóricamente va a englobar a lo que a nosotros nos interesa tratar en ese momento. Ese es el conjunto universo. La igualdad de conjuntos. Hablamos de igualdad de conjuntos cuando realmente dos conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos. Si no, no existe igualdad. Los subconjuntos. Cuando todos los elementos de un conjunto A son también elementos del conjunto B, se dice que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B. ¿Qué significa eso? Cuando comparamos dos conjuntos, todos los elementos del primer conjunto tienen que estar en el segundo conjunto para hacer la comparación. Si nosotros tratamos del conjunto A y conjunto B,
Si yo digo A es subconjunto de B, todos los elementos de A tienen que estar en el conjunto B. Eso no quiere decir que tienen que ser iguales tampoco. Pueden ser iguales. Si son iguales, puedo decir también que A es subconjunto de B. ¿Por qué? Porque cumple la regla de que todos los elementos de A están también en el conjunto B. ¿Ya? Pero el conjunto B puede ser mayor que A. Generalmente hacemos esa acotación cuando esa comparación, digo, A es subconjunto de B cuando B es mayor que A. Pero eso no excluye o no elimina la posibilidad de que sean iguales y que también pueda yo tratarlo como correctamente decir A es subconjunto de B. ¿Ya? Puede que B sea mayor o no. Se simboliza por una letra, por un símbolo, la letra C, cuando está contenido, y la letra C cortada cuando no está contenido. Ya vimos la pertenencia. La pertenencia es para tratar elementos con conjuntos. La contenencia, que es lo que estamos viendo ahora, es para tratar conjunto con conjunto. Conjunto A está contenido en B, o el conjunto A no está contenido en B. Decimos que está contenido cuando todos sus elementos están en B, pero cuando falta un elemento ya decimos que no está contenido. Y la comparación de contenencia solamente es válida para comparar conjunto con conjunto, diferente de la de pertenencia, que comparamos elementos con conjuntos. Ese es un detalle muy importante a tener en cuenta. Como referencia también, en las últimas líneas de la diapositiva, les dejo una simbología utilizada que en algunos materiales didácticos, pero que nosotros no vamos a utilizar. El símbolo de contenencia está al revés y está en la diapositiva marcada en color celeste. Es solamente para que ustedes tengan conocimiento y lo tengan como referencia, por si agarren alguna bibliografía que utilice esta simbología. También es válido, pero nosotros vamos a utilizar los símbolos que están marcados en color rojo. Eso es el símbolo válido para nosotros, para no generar confusiones. Para finalizar la contenencia e igualdad, tenemos un ejemplo con 5 conjuntos. El conjunto A, que es ABC, el conjunto B, que es A, un subconjunto que contiene dos elementos que son AB, termina su conjunto y continúa el conjunto B con elementos B y C. Este conjunto B tiene 4 elementos: el elemento A, el subconjunto AB, que es un elemento, el elemento B y el elemento C. Son 4 elementos. El conjunto C tiene 7 elementos: D, G, B, A, H, C y K. El conjunto D tiene 3 elementos: A, B, C. El conjunto E tiene un solo elemento, que es el conjunto AB. Ese es el elemento del conjunto E. Un subconjunto AB, indivisible. No podemos decir que tiene 2 elementos. El subconjunto del conjunto E sí tiene 2 elementos, pero el conjunto E tiene solamente un elemento. Ahora mismo podemos
definir y afirmar, podemos decir que A es igual a B. ¿Por qué es igual a B? Porque tienen los mismos elementos. A tiene como elementos A, B, C, y el conjunto D tiene como elementos A, B, C. Son exactamente iguales. Entonces, una afirmación válida es A es igual a D. A está contenido en D, es lo que también les había resaltado en la diapositiva anterior. Cuando todos los elementos de A están contenidos en D, puedo decir A está contenido en D. Por más de que sean iguales. Son iguales, pero es válida la definición de A está contenido en D. También A está contenido en B. Es válido. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A están en B. Por más de que el conjunto B sea un conjunto mayor que tiene otros elementos, pero todos los elementos del conjunto A están en B. Entonces es válido decir A está contenido en B. A está contenido en C. También es válido. El conjunto mayor y todos los elementos de A están en C. B no está contenido en C. ¿Qué significa? Que no todos los elementos de B están en el conjunto C, por más de que sea un conjunto mayor. Fíjense que el subconjunto AB es lo que hace que B no esté contenido en C. ¿Por qué? Porque el conjunto C no tiene un subconjunto AB. ¿Ya? Por eso decimos B no está contenido en C. E está contenido en B. E está contenido en B porque tiene un solo elemento que es el subconjunto AB, lo cual está también en el conjunto B, un subconjunto AB. Está hecho el ejemplo. Como observación final les dejo que los símbolos de contenido y no contenido son llamados símbolos de inclusión y son utilizados para relacionar conjunto con conjunto. Eso tienen que dejar muy claro. No puedo utilizar este símbolo para relacionar elemento con conjunto, solo para relacionar o comparar conjunto con conjunto. Otra regla: todo conjunto es subconjunto de sí propio. A está contenido en A es una propiedad de los conjuntos llamada propiedad de la inclusión. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Está contenido. El conjunto vacío está contenido. Eso es algo muy importante que grabemos, porque el conjunto vacío está contenido. No podemos decir pertenece. Nunca confundan el sentido de pertenencia con contenencia. Si yo digo el conjunto vacío pertenece al conjunto A, está equivocado, a no ser que esté escrito dentro del conjunto A el símbolo del conjunto vacío. Ahí sí pertenece. Pero si no, está contenido, es símbolo de contenencia, porque la contenencia es utilizada para relacionar conjunto con conjunto, y aquí el conjunto vacío es un conjunto que está comparando con otro conjunto que es el conjunto A. La cardinalidad de un conjunto nada más es que la cantidad de elementos que posee, y se escribe de tres formas. Son tres símbolos o tres formas de representación de la cardinalidad de un conjunto. Nosotros están los tres en la diapositiva. El que vamos a utilizar está marcado en rojo, que es n de A, lo que quiere decir la cardinalidad del conjunto A. La cardinalidad de un conjunto finito es un número natural, entero positivo. O sea, si conocemos la cantidad de elementos, esa es nuestra cardinalidad.
contamos los elementos sencillamente, cuántos elementos tiene, y esa es la cardinalidad. Eso significa la cardinalidad de un conjunto. N de A es igual al número de elementos del conjunto A. ¿Ya? Está un ejemplo abajo, un conjunto A que contiene los elementos 10, 20, 30, 40 y 50. La cardinalidad es igual a 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 elementos el conjunto. Nada más contamos la cantidad de elementos que posee y esa es su cardinalidad. Conjunto de partes. Ahora que ya hemos presentado los subconjuntos, podemos hablar del conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de un conjunto. Este conjunto se llama conjunto de partes o conjunto potencia y se representa como P de A, partes de A, conjunto de partes de A, que en realidad viene a ser todos los subconjuntos que podemos formar a partir de los elementos de ese conjunto base sin repetirlo. Sin repetirlo, formamos el conjunto de partes. Hay un ejemplo, o sea, el conjunto A es igual a ABC. Nuestro conjunto base tiene 3 elementos. Y entonces el conjunto de partes va a tener 2 elevado a 3 subconjuntos. Eso para que tengamos una referencia de cuántos subconjuntos debemos formar. ¿Ya? La fórmula para identificar cuántos subconjuntos va a tener nuestro conjunto de partes es 2 elevado a n. Siempre va a ser 2 elevado a n, donde n es la cardinalidad del conjunto, o sea, n es la cantidad de elementos que tiene el conjunto base. En este caso, nuestro conjunto base tiene 3 elementos. Entonces, nuestro conjunto de partes va a tener 2 elevado a 3 subconjuntos. ¿Cuáles son esos subconjuntos? Formamos A, siempre sin repetirlo. A, B, C. AB, AC, BC, ABC. Y por definición, el conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto y el último elemento para completar va a ser el conjunto vacío. Entonces, conjunto de partes de A que está escrito ahí en el ejemplo va a ser el conjunto vacío, el subconjunto A, el subconjunto B, el subconjunto C, el subconjunto AB, el subconjunto AC, el subconjunto BC y el subconjunto ABC. Ahí está completo. 2 elevado a 3 elementos tiene nuestro subconjunto, o sea, nuestro conjunto de partes. Podemos verificar, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos formamos a partir de nuestro conjunto base con 3 elementos. Fíjense que ningún subconjunto está repetido. Como es un subconjunto, también cada subconjunto tiene que ir entre llaves y separado por comas. Esa es la regla.